Hola mis amigos, es un placer volver a conectarme con vosotros para seguir compartiendo algunas reflexiones basadas en la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar por qué murió Jesús? Seguramente la primera respuesta a esta pregunta será por nuestros pecados. Murió para darnos vida eterna. Y es correcto. La entrega de la vida perfecta de Jesús permite finalmente que nosotros podamos tener vida eterna. Él entrega su vida para que nosotros también la tengamos. Pero desde un punto de vista de los tiempos de Jesús, ni Anás, ni Caifás, ni el Sanedrín judío, ni Herodes, ni Poncio Pilatos, ni todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Jesús, enviaron a Jesús a la cruz para que Él fuera el Salvador del mundo. No era su intención que Él no salvara a ninguno de nosotros. Tampoco era su intención salvarse por medio de Jesucristo. ¿Qué llevó entonces a Jesús a la cruz? Para poder comprender esto debemos entender la profundidad de su mensaje que tristemente a lo largo de la historia ha sido distorsionado. El mundo de los días de Jesús era un mundo violento. La sociedad religiosa de los días de Jesús era una sociedad religiosa basada en el ojo por ojo y diente por diente. El mundo de los días de Jesús era un mundo en el que la imagen misma de los demonios a veces se reflejaba en el rostro de las personas. La Palestina de los días de Jesús era una Palestina ocupada. Había soldados de otra nación que dominaban al pueblo judío. El odio contra los ocupantes era real y se expresaba continuamente a través de revueltas, de intentos de sedición, de la organización de grupos subversivos como los celotes. El mundo de los días de Jesús finalmente era un mundo violento, bastante parecido al mundo que nosotros vivimos hoy, ¿verdad? ¿Por qué finalmente entonces muere Jesús? Muere porque su mensaje se oponía a ese mundo, se oponía a esa violencia, se oponía a ese odio, fomentado por los políticos, fomentados aún por los líderes religiosos. Se oponía a esa sociedad violenta que generaba la política y la religión de sus días. Y aquí es importante mencionar que cada vez que la política o la religión son utilizadas para dividir, para confrontar, para enfrentar, para generar intolerancia, para manifestar falta de respeto hacia otros, para de alguna forma favorecer una persecución de unos sobre otros, la condenación de unos hacia otros, esa política y esa religión están obedeciendo no a los propósitos del Evangelio de Cristo, no están siguiendo los principios básicos, elementales del Evangelio de Cristo, sino que están siendo dirigidas por el archienemigo de Jesús, Satanás. El mensaje de Jesús fue claro. En el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 5, encontramos en las bienaventuranzas expresiones como estas. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y más adelante en el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A partir del versículo 43, Jesús expresa lo siguiente, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y si sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, amigo, sí, hermano, es sorprendente el mensaje de Jesús.
Jesús nos estaba invitando, ya invitaba a su auditorio a ser perfectos, perfectos en amor, perfectos en compasión, perfectos en misericordia, en ser pacificadores, perfectos en ser mansos, en ser humildes, perfectos en no devolver mal por mal, perfectos en no seguir el ojo por ojo y diente por diente, perfectos en amar aún a los enemigos. Si el mensaje de Jesús era un mensaje de paz, ¿por qué lo mataron? Porque en el fondo el ser humano, a menos que sea regenerado por el Espíritu de Dios, por la gracia de Cristo, no vive en paz. No vive en paz con él mismo, ni con el prójimo, ni con su entorno. El pecado nos ha tornado personas violentas, agresivas. Y solo la paz que viene de Jesús puede transformar realmente nuestra existencia, porque Él, como príncipe de paz y hacedor de paz, puede traer paz al interior de cada persona. Lamentablemente, la historia de la iglesia cristiana no ha sido esta. Quiero compartir simplemente algunos ejemplos históricos para que veáis cómo el mensaje de amor, de compasión, este mensaje pacificador, pacifista de Jesús, fue alterado a lo largo de los siglos y cómo la violencia entró en el pensamiento de la iglesia. En el año 120, Clemente de Roma escribe una epístola comentando las enseñanzas de Pablo del capítulo 13 de Romanos, donde él dice que debemos estar sujetos a los magistrados, a aquellos que han sido puestos por Dios para establecer el orden. Y el comentario de él es sorprendente, porque él dice, el que no obedece a las autoridades divinamente ordenadas será condenado a muerte. Estamos hablando del año 120 después de Cristo. Probablemente Juan había muerto un par de décadas antes. Todavía había discípulos de los apóstoles en la iglesia. Y sin embargo ya se habla de violencia, de matar a aquellos que no obedecieran algo. En el siglo V, Agustín de Hipona llegó a escribir que el miedo y la fuerza eran necesarios en la iglesia porque cristianos y paganos normalmente solo respondían ante el miedo. Y en uno de sus escritos escribió la justificación de la violencia, aún para imponer la fe. Él dice lo siguiente, hay una persecución injusta, la que hacen los impíos a la iglesia. Y una persecución justa, la que hace la iglesia de Cristo a los impíos. La iglesia persigue por amor y los impíos por crueldad. Esto es terrible. Y varios siglos después, Tomás de Aquino escribirá, en lo que respecta a los herejes, deben ser separados de la iglesia con la excomunión y también apartados del mundo con la muerte. Muchos padres de la iglesia, allá en el siglo XI, en 1204, animaron que Constantinopla fuera invadida. Y no solo invadida, sino que los monjes ortodoxos, que eran cristianos también, fueran torturados. Sorprendentemente, Gregorio IX canonizó al español Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán, que llegó a ser el fundador de la Orden de los Dominicos y que había declarado la importancia de torturar a los herejes en el tiempo de la Inquisición. Gregorio de Guzmán escribió cosas como estas. Domingo de Guzmán escribió cosas como esta. Como ningún remedio tiene efecto sobre el mal, que éste sea extirpado por el fuego, que las desdichas de la guerra devuelvan a las personas al seno de la verdad. Papas como Clemente IV o Inocencio IV escribieron bulas, por ejemplo la bula Ad Extirpenda, donde justificaban la tortura y la persecución. Durante siglos y siglos y siglos, el cristianismo fue violento, fue perseguidor, se tiñó de sangre. Y uno podría pensar que cuando llegó la reforma del siglo XVI, eso cambió con el protestantismo, pero no cambió. Lamentablemente el protestantismo heredó la misma violencia que durante siglos el catolicismo romano había impuesto en la cristiandad.
Una evidencia de esta violencia la vemos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde ejércitos cristianos se enfrentaron los unos a los otros. La vemos cuando pastores protestantes oraban por los soldados protestantes que iban a matar a soldados católicos, y cuando sacerdotes católicos oraban pidiendo la bendición de Dios para que ellos mataran a soldados protestantes. Tristemente, dolorosamente, el cristianismo ha vivido inmerso en este germen de violencia, y la religión pacifista de Jesús fue usurpada por una religión violenta, con formas de violencia que se transmitieron aún a la vida de la iglesia, a una iglesia que desde la época del romanismo siguió excomulgando, disciplinando y apartando de su seno a los que de alguna manera no vivían a la altura de los principios del Evangelio. ¿Qué de semejanza con Jesús, su mensaje y la iglesia que él fundó, basada en el amor, el respeto, la inclusión, la tolerancia y la compasión? Te invito a que juntos luchemos, oremos y trabajemos para poder hacer una iglesia basada en ese amor, basada en esos principios, una iglesia de pacificadores, una iglesia de mansos, una iglesia de personas que no devuelven mal por bien, una iglesia de personas que dan la otra mejilla, una iglesia de personas que aman como Jesús amó. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.